¿Y qué es un proceso estocástico? Pues en la vida hay fenómenos difícilmente que se pueden analizar, muy difícil, si no utilizamos métodos estadísticos, como ser las acciones de una empresa en un año. Por ejemplo, cuando las empresas publican sus acciones en Wall Street, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, si va a llover mañana, si va a haber un ciclón, todas esas cosas que ustedes escuchan que hay unos pronósticos, pues se basan en modelos matemáticos que son procesos estocásticos para poder dar ese pronóstico. Entonces hay tipos de fenómenos en la vida o procesos, por ejemplo en la parte de telecomunicaciones, que es mi industria, hay ciertos fenómenos de modulación que son necesarios analizarlos con procesos estocásticos, ¿verdad? Los saltos puros, por ejemplo, las modulaciones de saltos puros, ahí tenemos que utilizar procesos estocásticos para poder diseñar un sistema de transmisión de microondas, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, no vamos a entrar en detalle a todos los procesos estocásticos porque no ajustaría el tiempo de esta clase. Para simplificarlo, solo vamos a hablar de los más importantes, de los más comunes. Uno de ellos es las cadenas de Markov. En esta unidad vamos a utilizar el texto Introducción a procesos estocásticos de Luis Rincón, que ya está ahí en el portal, en el campus. O sea, tú no tienes que comprar, simplemente bajar el PDF ahí, y no es todo el texto, solo es el capítulo 3. El capítulo 3 que habla de cadenas de Markov. Entonces, una cadena de Markov, pues, es un fenómeno que tiene una característica, que para poder predecir la probabilidad de ocurrencia del siguiente evento, basta solo con conocer lo que pasó la fecha anterior para poder saber qué va a suceder en la fecha siguiente, ¿verdad? Entonces, esa es una cadena de Markov, tiene esa característica, ¿verdad? Entonces, los invito a que lean ese texto, la parte más que todo, la introducción, la historia de todas las cadenas de Markov, porque esa parte no la voy a dar aquí, solo para información de ustedes. Si tienen alguna duda, pues ahí la podemos aclarar. Me voy a ir directamente ya a la parte matemática, que es la que la vamos a evaluar. ¿Cómo se define la cadena de Markov, ¿verdad? Entonces, para iniciar, es un sistema de múltiples estados. ¿Y qué es un estado? Pues, mírenlo como un flujograma o una especie vaya, por ejemplo, en la carrera de ingeniería eléctrica, cada clase es un estado, ¿no? Ustedes van avanzando de forma lineal, digamos, y van pasando de estado de clase en clase, ¿verdad? Es la teoría, ¿verdad? Pero habrán clases de que no las pasan a la primera, ¿va? También hay clases que la repiten por alguna razón, se retiran, lo que sea. Entonces, hay que volver a esa clase que está montada frente. Entonces, al final, pues ese es un sistema. Lo podemos modelar como una cadena de Markov, solo que ahí habrán clases, por ejemplo, esta clase de teoría de la probabilidad, que tiene requisitos, ¿verdad? Que tiene estadística y introducción a ecuaciones diferenciales. Disculpe. Entonces, para poder llegar a esta clase hay que tener estados previos, en este caso son los dos requisitos, y esta clase en realidad es la última clase de matemáticas que van a tener en la área de la carrera de ingeniería eléctrica, porque la orientación es, esta clase no les apertura ninguna otra clase más, ¿verdad? Terminan aquí como el área de matemáticas, pero si ustedes se van por potencia, por electrónica o por comunicaciones, pues van a tener que seguir por la otra línea, por decirlo así, ¿verdad? Pero si lo miran, todo está amarrado. Entonces este sería un estado de salida. ¿Por qué? Porque ya de salida de las matemáticas, ¿va? No quiere decir que está terminando la carrera, porque esta clase está orientada para el cuarto año, entonces tienen que seguir las optativas y todas las clases para culminar la carrera. Hasta el final van a llegar a proyectos y a seminarios, que creo que son las dos últimas, y ahí son las clases de salida de la carrera. Pero es la analogía que le estoy poniendo a nivel de una cadena de Markov, donde la secuencia va determinada por lo que hizo anteriormente. ¿Va? Paso anterior me va a abrir las clases que yo puedo obtener en el siguiente periodo, ¿verdad? Entonces, si lo planteamos matemáticamente, vamos a ver si se logra ver. Lo voy a poner para que me lo mire. Una cadena de Markov es tal
Entonces se logra ver. Aquí es la probabilidad de X sub n es menor que J, dado que X sub 0 es igual a Y sub 0, X sub 1 es igual a Y sub 1, y así sucesivamente hasta que X sub n menos 1 es igual a Y sub n menos 1. Esa probabilidad, no lo dice acá porque no cabía, es igual a la probabilidad de que X sub n sea menor o igual que J, dado que X sub n menos 1 es igual a Y sub n menos 1. ¿Qué significa eso? Dicho en palabras, que todo el sistema o el peso de la evolución se encuentra resumido en el último paso conocido. En este caso es X sub n menos 1, ¿verdad? Es decir, que el sistema no tiene memoria. No depende de estados anteriores, por ejemplo, el estado inicial, el estado 1, el estado 2, 3, sino que el estado n-1 es el que tiene más peso o más preponderancia en este sistema de cadenas de Markov. Conociendo lo que pasó en el paso anterior, yo puedo decir, o pronosticar, o dar la probabilidad de ocurrencia del siguiente plazo, que en este caso es X sub n, ¿verdad? Eso es una de las características de las cadenas de Markov. La otra, lo vamos a hacer un ejemplo, es que si nosotros hablamos de cadenas de Markov, intrínsecamente estamos hablando de transición de estado, ¿verdad? O sea, hay probabilidades de transición, tanto de un estado a otro o como en el estado mismo. Yo decía esas cosas que ustedes repiten, ¿verdad? Por ejemplo, circuitos 1 en mis tiempos no tan fácil de pasarla la primera vez, había que repetirla. Entonces, no es que llevaba circuitos 1 en el cuarto periodo, después en el quinto iba a llevar circuitos 2, ¿verdad? La probabilidad de pasarla era bastante baja, entonces tenía que de alguna forma regresar a circuitos 1 en el quinto periodo de clase. Entonces, vamos a ver de eso. Entonces, cuando hablamos de cadenas de Markov, automáticamente estamos hablando de un sistema de n estados posibles y de una matriz de transición de estados de n por n, o sea, cuadrada, donde se va a definir las probabilidades de transición, que es de pasar de un estado a otro. Y eso es lo que vamos a ver con este ejemplo. Copien, por favor. Ejemplo. Ejemplo del clima. En un pueblo, el clima puede cambiar de un día para otro. En un pueblo, el clima puede cambiar de un día para otro. Considere solo dos estados del tiempo. Considere solo dos estados del tiempo. 2 puntos. Clima de día soleado o clima de día nublado. Considere solo estados del tiempo. Clima de día soleado o clima de día nublado. Punto. La probabilidad de tener un clima de día soleado, la probabilidad de tener un clima de día soleado al día siguiente es de 0.8. Si el día actual es soleado. Si el día actual es soleado. Coma. Pero si el clima es de día nublado, la probabilidad de tener un clima de día soleado, pero si el clima es de día nublado, la probabilidad de tener un clima de día soleado es de 0.6 al día siguiente. Es de 0.6 al día siguiente. Punto. Suponga que dichos valores no cambian en el tiempo. Suponga que dichos valores no cambian en el tiempo. Y determine, inciso A, la matriz de transición de estados. Inciso B, el diagrama de transición de estados. Ok. Entonces, si se fijan en el enunciado, vamos a solucionar este ejemplo. Dice que la ocurrencia de
cambio de clima o del clima va a depender del clima del día actual, va al día siguiente. Entonces, se enmarca en lo que hablamos, que es una cadena de Markov, ¿verdad? O sea, lo que va a pasar siguiente va a depender de lo que está hoy, ¿no? Entonces, yo ya sé que es una cadena de Markov con eso que me están explicando, ¿verdad? Y si es lo que, dichos valores no cambian en el tiempo, entonces es una cadena. Entonces, lo primero que debo de hacer para solucionar este tipo de problemas es definir una variable de estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sistema donde va a tener n estados posibles. Entonces va a ser, la matriz que me están pidiendo ahí, la matriz de decisión va a ser de n por n. Entonces, ¿cuántos estados posibles hay en este sistema? Pues si leen bien el enunciado, solo hay 2 estados, dice, del tiempo. O es clima soleado, de día soleado, o clima de día nublado, ¿verdad? No tenemos más opciones, solo hay 2. Entonces, por lo tanto, la variable de estado va a tener dos valores, ¿verdad? O es soleado o es nublado. ¿Ok? Luego que tenemos ya, primero definimos la variable de estado. De ahí, segundo, definimos la cantidad de estados posibles del sistema. Entonces, ya aquí ya volvieron los estados posibles, solo son 2. Y tercero, pues ya con esa información completamos la tabla, o mejor dicho, la matriz de transición de estados con las probabilidades que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. Aquí en la pizarra, por favor, lo que vaya a pintar no se vayan adelantando, porque entonces ahí vamos a perder la secuencia. El ejemplo del clima dice, primero definir la variable de estado, ¿verdad? Y puedo poner cualquier variable, cualquiera, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Segundo, identificar los posibles estados del sistema. Entonces ya eso nos lo va a dar el ejercicio en particular. En este caso ya sabemos que son 2, o clima de día soleado o clima de día nublado. Entonces dije, bueno, primero dice X sub T es igual al estado del clima. Puede ser cualquier variable, ¿verdad? Carrito, T es igual al estado del clima, pero yo puse X para ser congruentes con los... Entonces dije, bueno, segundo, ¿cuántos estados posibles hay? Pues X sub T puede ser 0, porque yo dije que era 0, el clima de día soleado, y 1, que sea clima de día nublado. En vez de poner 0, 1, puede poner liberal acá y avión acá, algo que no tiene nada que ver. Son variables de estado y los valores de la variable yo los puedo definir, ¿no? Pero les hago ver esto porque muchos ejercicios, como nosotros pensamos de forma lógica, matemática, entonces dijimos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hay una secuencia matemática. En estos procesos estocásticos no hay secuencia matemática. Yo puedo definir la secuencia, lo va a dar las probabilidades de transición. Ya vamos a ver qué son las probabilidades. Entonces, yo definí esto porque yo utilicé 0, 0, 1. Entonces, ahora sí, procedo a hacer la matriz de transición de estados. La matriz de transición de estados, que va a ser una matriz cuadrada de n por n, donde n es la cantidad de estados posibles del sistema. En este caso, solo tenemos 2, entonces va a ser de 2 por 2, ¿verdad? Entonces pongo al lado derecho, pongo estado actual, X sub T. ¿Ok? Entonces pueden ser 2 estados, el 0 o el 1, ¿verdad? Y al lado siguiente, el lado de las columnas, pongo estado siguiente, X sub T más 1, también puede ser 0 o 1, ¿verdad? Porque son los 2 estados posibles. Ahora, para completar la matriz de transición, es poner las probabilidades en esos cuadros, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser esta probabilidad? Pues si se fijan, estado actual, estado siguiente. Entonces va a ser la probabilidad de estar en 0 y pasar a 0, ¿verdad? Luego, esta probabilidad sería la probabilidad de estar en 0, estado actual, y pasar a 1, ¿verdad? P0, 1. Más abajo sería estado 1 y sea estado siguiente 0. Entonces sería la probabilidad 1, 0, de estar en 1 y pasar a 0. Y la última, si lo vamos a la línea, va a ser la probabilidad de estar en 1 y pasar a 1, P1, 1. Entonces ya tengo claro cómo son las probabilidades de la matriz de transición. Ahora la lleno de acuerdo a la información que me dan ahí en el enunciado. La primera probabilidad que me dicen, dice, la probabilidad de tener un clima del día soleado al día siguiente, o sea, esta probabilidad al día siguiente, dice, es de 0.8. Si el día actual es soleado, pero el día actual 0, entonces 0, 0 sería 0.8. La otra probabilidad que me dan dice, pero si el clima es de día
nublado, si el clima es de día nublado, si estoy acá, 1, la probabilidad de tener un clima de día soleado, 0, es de 0.6 al día siguiente, ¿verdad? Solo me dan estas dos probabilidades, no me dan estas dos. ¿Por qué no me las dan? Porque, como les digo, para que sea una cadena de Markov, hay una cadena que las filas, en este caso las horizontales, las probabilidades deben sumar 1. Por lo tanto, apoyándome de esa teoría, yo sé que esta probabilidad va a ser 0.2, que es el complemento, ¿verdad? Que sería la probabilidad de que el día actual sea soleado, pero el día siguiente sea nublado. De igual forma, yo puedo decir que la probabilidad de que el día actual sea nublado y el día siguiente sea nublado es de 0.4, que no me la dan porque es el complemento. Sin embargo, las columnas, si yo quiero sumar las columnas, miren las columnas, 0.8 más 0.6 es 1.4, suma más de 1. Y aquí, 0.2 más 0.6 es 0.6, suma menos de 1. Entonces yo en esa parte no tengo nada que hacer, solo es en las filas. Las filas siempre en una matriz de adición deben sumar 1, las probabilidades. ¿Preguntas? No, Inge, todo claro. Ok. Entonces, esa es una matriz de adición. Obviamente, cuando ustedes van a ver en los ejercicios, en los ejemplos, ya no van a poner estado actual, estado siguiente, simplemente, ni a veces ni los estados ponen, simplemente solo ponen los valores 0.8, 0.2, 0.6, 0.4. Ya uno ya sabe que pasar de este estado a este estado es 0.8, de este estado al otro estado es 0.2, ¿verdad? Porque yo esto, como digo, esto yo lo definí. Esto no me lo van a dar. Normalmente no me lo dan. Yo lo desarrollo para poder interpretar. Pero ya los ejercicios le van a dar ya la matriz de tradición. Usted tiene que saber cuál es la posibilidad de pasar de un estado a otro o de mantenerse en el mismo estado. No necesariamente tiene que ser una prueba de transición de estados, no necesariamente tiene que cambiar de estado. Puede ser de estar en el estado actual y regresar al estado actual, ¿no? El punto 8. Igual acá, de estar en el estado 1 y pasar al estado 1. No hay cambio de estado, pero sí hay una transición, ¿verdad? Eso les dije en el ejemplo de la clase de circuitos 1, ¿verdad? Que la clase de circuitos 1, pasarla a la primera era difícil, es difícil, no sé si todavía, pero pongamos que sí, es difícil. Entonces, hay más probabilidades de repetirla que de pasarla, ¿no? Entonces, ya lo vamos, y eso a veces como en mi caso, a mí me gustan más los diagramas. Entonces, por eso pide el diagrama de transición de estado, que viene siendo lo mismo que la matriz de transición de estado, solo que de forma gráfica, donde los estados posibles del sistema se encierran en círculos. Por ejemplo, pongo el círculo primero, 0, 1, porque yo puse regla. Puedo poner 1 aquí y 0 acá, ¿no? La orden tampoco tiene secuencia, ¿no? La idea es que el diagrama de transición sea tan claro, y en este caso, que solo son dos estados, pues es fácil. Tanto la matriz como el diagrama no tiene tantas líneas, pero si supónganse que ya son 20 por 20 estados posibles, entonces ya hacer las transiciones, ahí se pueden intersectar líneas, entonces tenemos que tener cuidado por ubicar los estados y ser lo más, que quede bien hecho el diagrama, ¿verdad? Para que los estados en conexión estén bien y no vaya a tener unas líneas largas o que se intersecten, ¿verdad? Para que no haya esa mala interpretación. Entonces, en este caso es fácil. Los estados posibles los encierro en círculos, luego, ya teniendo esa información, empiezo a completar, así completé la matriz de transición con las probabilidades de transición, que son las flechas de salida de un estado son las probabilidades. Entonces, ¿cómo complemento? La primera flecha dice, la probabilidad de tener un clima de día soleado al día siguiente, el día soleado es 0, ¿va? Al día siguiente es 0.8, si el clima actual es de día soleado. Entonces, si yo estoy acá, vuelvo acá con 0.8 de probabilidades. La otra que dice, pero si el clima es de día nublado, si estoy en 1, la probabilidad de tener un clima de día soleado, pasar acá, dice, es de 0.6 al día siguiente. Entonces, solo me dieron estas dos, ¿verdad? Solo me dieron este 0.8 y este 0.6. Entonces, la misma analogía que apliqué aquí con la matriz de adición de estados, la aplico en el diagrama de transición de estados, donde dice que las filas en la matriz deben sumar 1. Aquí en el diagrama es que las flechas que salen de un estado deben sumar 1. Entonces, si en este estado sale esta flecha, es 0.8, aunque vuelva al mismo estado, no importa, son los que salen, no que entran, ¿no? Quiere decir que debe haber otra flecha que sale hacia el estado 1 con 0.2. Igual, en el estado 1, estoy diciendo así,
solo sale una flecha que va al estado 0 con punto 6. Quiere decir que debe haber otra flecha que sale del estado 1 y regresa al estado 1 con punto 4. Las probabilidades de transición se manifiestan en las flechas con esa es la probabilidad, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de todas las flechas que salen de un estado debe ser 1. Las que entran, no. Ustedes lo mismo. Si ustedes suman las que entran, les va a dar lo mismo que sumamos las columnas en la matriz de adición de estados. Cualquiera de los dos, yo lo utilizo ya para hacer análisis de mis pronósticos de probabilidad. Ahorita solo estamos planteando el sistema. De ese enunciado del clima, cómo se analiza a nivel de probabilidad estos datos. Entonces lo estoy planteando. Ahorita está este diagrama y esta matriz. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo le hice una pregunta, porque esto es dinámico, ¿verdad? Esto no tiene que ver con, como digo, mi secuencia matemática. Si yo digo, después de múltiples pasos o transiciones, que una transición es pasar de un estado a otro, regresar al mismo estado, este sistema que miran ustedes aquí, si iniciara en el estado 0, después de, pónganle 100 transiciones, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre, en cuál de los dos estados sería más probable que el sistema se encuentre? Ahí fácilmente se puede ver. Tal vez ahorita ustedes no lo miren, porque esto es lo que vamos a desarrollar, la habilidad de poder predecir. Imagínense que esta es la clase de circuitos 1. Correcto, ahí me contestó bien Cristian Juárez, el estado 0. Y este es circuito 2. Entonces, yo les dije, la probabilidad de pasar de circuito 1 a circuito 2 la primera vez es bien baja, es 0.2. Pero la de repetir es 0.8. Entonces, si este sistema, si lo vamos a ver más adelante, le dijeran en cuál de los dos estados es más probable que el sistema se encuentre después de N transiciones, yo diría que es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, si está en 0, es poco probable que pase al 1. Solo tiene 0.2 de probabilidad. En cambio, si está en 1, es más probable que pase en 0, que es 0.6, que vuelva al 1. Entonces, el sistema va a tender a ubicarse a la larga, después de N transiciones, o en este estado, ¿verdad? En el estado 0. ¿Lo ven? Así, tanto lo pueden ver de forma gráfica. En mi caso, para mí, me gustan más los diagramas que las matrices. Por eso, como hice hincapié en el primer unidad de que practicaran integrales, practiquen vectores y matrices. ¿Recuerdan esa clase? ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de determinantes, de soluciones de ecuaciones lineales, un montón de cosas que ya espero que ustedes ya las manejen, ¿verdad? Ahorita estamos iniciando, por eso el ejemplo de un sistema de 2x2, ¿verdad? Que es sencillo. Pero pues vamos a ver en la clase sistemas de más estados, ¿verdad? Pues ahí ya no va a ser tan fácil poder completar las líneas de probabilidad de un sistema, digamos, de 7 estados. Una matriz de 7 por 7 ya no es tan fácil así, ¿verdad? Como en este caso. Pero entonces, hay que ir avanzando con ese repaso y ese análisis de vectores y matrices. Entonces, el diagrama de transición es lo mismo que la matriz, donde las flechas indican las probabilidades de transición y se ponen el valor que tiene ahí. Siempre tiene que ser menor que 1 ese valor, ¿no? Obviamente. Y los estados posibles del sistema están en círculo. Y la matriz de transición, pues, está estados actuales al lado izquierdo, por decirlo así, y a las columnas estados siguientes. Entonces, ahí me voy ubicando siempre de n por n. Y no debe haber ninguna secuencia matemática para predecir cómo va evolucionando el sistema. Simplemente lo determina las probabilidades de transición, ¿no? En este caso, las flechas. Aquí la pregunta que le hice, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema se encuentre en cualquiera de los estados? ¿Cuál es la más probable? 0, ¿verdad? Ahí va a estar en estados, es lo más probable que esté ahí en 0, ¿verdad? Entonces, si esto fuera un modelo matemático de pronóstico de clima, ahí como estamos viendo ahí, entonces en ese pueblo hay más sol que lluvia o nubes. Va a estar más tiempo soleado, pues puede ser que sea un pueblo del Caribe o estas zonas de nuestros países, ¿verdad? Donde
bueno, aunque ahora con esto del cambio climático es bien difícil predecir, ¿verdad? Porque las cosas ya han cambiado mucho y hay efectos directos que están afectando lo que es los pronósticos, ¿verdad? Antes las lluvias ya estaban bien determinadas para esta fecha. Yo recuerdo que en octubre era el mes de más lluvias. Si los huracanes era cuando ocurrían en este mes de octubre, ¿va? El Mitch, todos los que han pasado siempre han sido octubre, porque creo que si mal no recuerdo, el 1 de noviembre ya terminaba la época ciclónica. Ya no había lluvia, o sea, sí había lluvia, pero ya no había probabilidad de ciclones. Estaba viendo los pronósticos para este año, donde dicen que las lluvias se van a incrementar en diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Cuando antes, de enero y febrero ya era verano, ya venía la Semana Santa en marzo. Entonces, todo esto ha cambiado, pero la lógica siempre sigue la misma. ¿Por qué? Porque el pronóstico depende solo de lo que va pasando hoy, mañana. Entonces, dirá la gente, ¿cómo pueden hacer pronósticos a 6 meses? Pues claro, porque ya tienen modelos matemáticos basados en 6 meses, ¿no? Que ya tienen ¿qué pasó hace 6 meses? Van a hacer el pronóstico de otros 6 meses. Un año, ¿qué pasó un año? Puedo decir cuánto va a pasar dentro de un año. ¿Me explico? ¿Ok? Pues esto es lo que tenía para hoy. No sé si tiene alguna pregunta. No quiero avanzar más con esto para ir acorde a lo de la... Claro, ahorita fue más rápido porque ya está descrito, ¿verdad? Pero en la mañana me tocó hacerlo, entonces pero si se avanza más rápido a las 11 porque ya solo les pongo lo que di a las 8, ¿no? Si uno lo quisiera expresar, digamos, por ejemplo, mensualmente, ingeniero. También, o sea, el término de transición, o sea, la frecuencia de transición en realidad está en el tiempo, en unidades de tiempo. No puse X y T. Entonces yo tengo que ser congruente con todos mis márgenes de tiempo, o periodicidad. Yo pongo meses, y pongo días, y pongo segundos. O sea, eso va a depender de cada uno de los sistemas que yo quiera modelar. Se puede, perfectamente se puede, ¿verdad? Eso no tiene ningún cambio. Pero este ejemplo, por ejemplo, se tendría que elevar la matriz a 30 días. Sí, porque está en día, ¿no? El análisis al mes. Ya no podemos el día siguiente, sino que al mes siguiente, ¿verdad? Pero, o sea, la matriz va a ser diferente, obviamente, porque no está hablando del día. Pero la lógica, como digo, es la misma. Solo que las probabilidades ya van a cambiar, ¿va? Porque ya no va a ser 0.8, porque 0.8 es al día. Entonces, ya sería diferente. Y no quiere decir que lo va a elevar a la 30, ¿va? 0.8 por 0.8, no, tampoco así. Porque lo que está haciendo es forzando el sistema a que el pronóstico diario se mantenga mensual. ¿Me explico? Entonces no es así. Debe haber un modelo matemático para el mes, donde le va a decir una probabilidad diferente a esta, ¿va? Diferente, muy diferente, porque ya es al mes. Me pregunta Ezequiel, para la cantidad de sistemas es el orden de la matriz. No, el orden de la matriz lo determina la cantidad de estados posibles del sistema, ¿verdad? Tiene que ser una matriz cuadrada siempre, n por n, donde n es el número de estados posibles del sistema. Muchos de estos ejercicios, la dificultad a veces es identificar los posibles, pero les dije aquí en los pasos. Primero dice definir la variable de estado. Segundo, identificar los posibles estados del sistema. A veces la dificultad es eso, poder saber cuántos estados posibles tiene el sistema, ¿verdad? Aquí en este ejercicio, pues ya no lo dan, dice, solo hay 2, pero habrá otros ejercicios, que lo vamos a hacer más adelante, donde no es tan fácil saber cuántos estados posibles tiene el sistema, ¿verdad? Porque el sistema puede variar de un momento a otro y donde pueda mantenerse un tiempo es un estado posible. O de donde hay una probabilidad de que el sistema llegue a ese estado, también un estado posible. Y vamos a clasificar los estados, vamos a ver qué tipo de estado. Yo les hablaba de estados de salida, como les dije, hay clases como la carrera de ingeniería eléctrica, que son las últimas, que son los estados de salida. Proyecto y seminario debería ser, ya ustedes ya no regresan, ¿verdad? O sea, en realidad no sería una analogía muy práctica, porque si ustedes miran la carrera de ingeniería eléctrica, cada estado posible sería cada materia, o cada clase que ustedes tienen que usar. Pero el sistema no está diseñado para que si yo avanzo de forma lineal, regrese, ¿verdad?
a una clase. No, no sé si se puede, porque será para mejorar la nota. Digamos, si yo paso circuitos 1, pero puedo volver a llevar circuitos 1 para mejorar. Si la pasé con 65, que ya después de que lleve circuitos 2 voy a poder llevar circuitos 1. No, ¿verdad? No sé si el registro lo permite, pero el sistema, en realidad, en la parte de la analogía, no está tan práctica porque es de forma lineal, ¿verdad? De forma lineal. Otra analogía podría ser, imagínense una línea de producción de vehículos. Entonces, si ustedes han visto esas líneas de producción que ahora son robots los que la hacen, ¿verdad? Pero antes eran humanos, ahí sí se daba bastante lo que es la retroalimentación. Por ejemplo, en mi estación de trabajo, habían estaciones que armaban el motor, otras que armaban el chasis, otros que armaban los accesorios, otros que armaban la pintura. Bueno, habían varias estaciones, ¿verdad? Imagínense esa línea de producción de vehículos. Entonces, de repente llegaba a una estación de trabajo, que es un estado posible del sistema, algo defectuoso. Por ejemplo, llegaba, si a mí me tocaba la línea del motor y de repente me tocaba hacer las pruebas del motor y yo no estaba de acuerdo, tal vez no tenía las revoluciones apropiadas, entonces yo tenía la opción de regresarlo a un estado previo, ¿verdad? Si le rectifiquen, mejoren esta parte porque no cumple con la calidad aceptada para poder salir de ese estado. Entonces regresaba, ¿verdad? Y al final, pues en esas líneas de producción habrían diferentes tipos, ¿verdad? Estaba la versión de lujo, la versión económica, la versión estándar, por decirlo así, ¿verdad? Entonces en una va a llevar vidrios eléctricos, aire acondicionado, estéreo y un montón de cosas. La otra no va a llevar el motor y los asientos, ¿verdad? La versión económica. Entonces, pero habrán estaciones de trabajo que son comunes para las tres versiones, ¿verdad? Entonces, ahí se da eso, lo que es proceso estocástico, ¿verdad? La probabilidad de que esté en un estado me sirve a mí como gerente de operaciones de ver qué está pasando ahí, o la probabilidad de recurrencia de estado. ¿Por qué todas mis piezas o mi línea de producción convergen en un estado en particular? ¿Será que el personal que está ahí no está calificado o está sobrecargado de trabajo, no está haciendo bien las cosas que están saliendo de ahí, están saliendo defectuosas? Entonces, todas estas cosas a niveles matemáticos nos dan información para poder hacer más eficiente el sistema, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya va a terminar la clase. Los espero ver mañana para continuar con más ejercicios de este tipo. Pasen un buen día. Bueno, gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.